Cuando su hijo o hija se matricule, la escuela le va a pedir información personal de usted y de su hijo o hija. Es importante contestar honestamente y esta información será confidencial. La mayoría de escuelas piden los siguientes documentos para la inscripción: certificado original de nacimiento, evidencia de residencia o un documento impreso que muestra el domicilio del estudiante, solicitud de récord escolar de su escuela anterior y evidencia de un examen médico y el reporte de todas las vacunas. La información sobre los ingresos de la familia es necesaria para que la escuela pueda decidir si él o ella estudiante. Nope, I think that's the typo. All right. La información sobre los ingresos de la familia es necesaria para que la escuela pueda decidir si el estudiante reciba comidas gratuitas o con descuento. Todos los estudiantes reciben una encuesta de lenguas al inscribirse en una escuela en Ohio. Unos exámenes pueden ser necesarios para determinar si apoyo en inglés se necesita. I think I changed that on it. I'm going to reread that and flip it and correct it. Todos los estudiantes reciben una encuesta de lenguas al inscribirse en una escuela en Ohio. Unos exámenes pueden ser necesarios para determinar si se necesita apoyo en inglés. Las respuestas a las preguntas sobre el país de nacimiento de su hijo o hija y la educación anterior le darán la información a la escuela sobre el conocimiento y habilidades que su hijo o hija traerá a la escuela. Las preguntas de la encuesta aseguran que su hijo o hija reciba los servicios educativos que necesitan para tener éxito en la escuela. La información no se usa para identificar el estatus migratorio. Además de la información general que se requiere en la matriculación, quizás los padres quieren agregar. Además de la información general que se requiere en la matriculación, quizás los padres quieren agregar la siguiente información: ¿cuál es su lengua preferida y su modo de comunicación preferido? Un intérprete o los documentos traducidos se proporcionarán sin costo. I'm going to start that second part again. ¿Cuál es su lengua preferida y su modo de comunicación preferido? Un intérprete y... Sorry, my eyes are like crossing. All right, I'm going to start with the beginning of the list. Además de la información general que se requiere en la matriculación, quizás los padres quieren agregar la siguiente información: ¿cuál es su lengua preferida y su modo de comunicación preferido? Un intérprete o los documentos traducidos se proporcionarán sin costo. Usted tiene el derecho a la información sobre la educación de su hijo o hija en una lengua que usted entiende. ¿Cuáles son las fortalezas y los desafíos de su hijo o hija? ¿Cuáles son las metas académicas y sociales en las que su hijo o hija está trabajando actualmente? ¿Tiene su hijo o hija alguna condición que requiera atención especial? ¿Necesita su hijo o hija acomodaciones durante el día escolar? ¿Está su hijo o hija tomando algún medicamento? ¿Tiene su hijo o hija alguna alergia? I'm going to read that one again. ¿Tiene su hijo o hija alguna alergia? ¿Ha experimentado su hijo o hija alguna herida o trauma? Si su hijo o hija tiene un trabajo a tiempo parcial, por favor informe al consejero antes de establecer el horario de clases. Es importante que su hijo o hija se mantenga al tanto de su tarea para la escuela. I'm like inserting words that aren't there. Let me try that again. Si su hijo o hija tiene un trabajo a tiempo parcial, por favor informe al consejero antes de establecer el horario de clases. Es importante que su hijo o hija se mantenga al tanto de su tarea para la escuela. Los planes después de terminar la escuela secundaria de su hijo o hija van a determinar los cursos que debe tomar en el colegio. Si su hijo o hija necesita guía en las carreras disponibles, él o ella puede hacer una cita para hablar con el consejero de la escuela. Toda la información confidencial proporcionada durante la inscripción se usará solo por... I gotta redo that one again.
Toda la información confidencial proporcionada durante la inscripción se usará solo para uso en la escuela.